Mateo capítulo 2, versículo número 11. Tenga la gentileza de ponerse en pie y vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Si lo sugieres, pueden ayudarnos para que los hermanos que están por ahí caminando puedan ingresar y recibir el alimento espiritual. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 11. Si lo tiene, diga amén. Dice la Biblia: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. En este relato, hermanos, vemos la actitud correcta hacia un acontecimiento profético. Ya se había anunciado desde el Antiguo Testamento de la venida del Mesías, de la maravilla de que Dios se iba a hacer un hombre para morir por nosotros en la cruz. Ese precioso acontecimiento que marca la historia de la humanidad nos presenta algunas situaciones importantes que debemos considerar. Es importante cómo estos tres magos, que eran magistrados, políticos, sabios del Oriente, podemos saber que estos magos eran creyentes porque habían caminado 2 años desde el Oriente, de donde era Babilonia, para adorar al Mesías, al Rey de Reyes. Interesante que cuando ellos ingresan a la casa, el Señor, María, ya no estaban en un pesebre, como enseña la religión, estaban en la casa. Lea la Biblia. Si usted tiene un pesebre, bote esa mugrera a la basura, porque eso no es bíblico. Dice aquí, al entrar en la casa, ya no estaban en el pesebre. Vieron al niño con su madre María, y aquí es el hecho, este pasaje también tumba otra tradición idolátrica. Se presenta, yo me puedo imaginar ahí a un cristiano y a un católico mirando esa escena. Entran los 3 reyes, los magos, está María y está el Señor Jesús. Y empiezan a echar apuestas a ver a quién va a adorar, a María o al niño. El católico dice, no, pues obviamente a María. Y el cristiano, no, es al Señor Jesús. Y yo no sé si hicieron apuestas, pero mire quién ganó. Y postrándose, lo adoraron. ¿Cómo saldría el católico? Llorando. No puedo creer. Esos magos eran evangélicos, no eran católicos, no, eran bíblicos. Lo adoraron y abriendo sus tesoros, aquí está el enfoque del mensaje, abrieron sus tesoros. ¿Qué tesoro tiene usted? ¿Va a abrir sus tesoros? ¿Qué le va a ofrecer hoy al Señor? Nunca se viene a la casa de Dios con las manos vacías. Y ellos abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. 3 presentes, lean conmigo: oro, incienso y mirra. Vamos a estudiar el tema oro, incienso y mirra, regalos para un rey. Oro, incienso y mirra, regalos para un rey. Señor, ayúdanos a entender la Biblia. Permite que a través del estudio de la palabra de Dios podamos ser corregidos, podamos ser instruidos en justicia, que nos permitas madurar, que nos permitas crecer, que nos permitas enfocar correctamente lo que la Biblia dice. Y Señor, por favor, que podamos quitar de nuestra mente esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de mi Señor Jesucristo, y que nos permita, Señor, por favor, llevar los cautivos a la obediencia a Él. Señor, quita toda religiosidad, quita toda tradición
antibíblica y permítenos quedarnos con el mandamiento, con lo que dice tu palabra. Derriba los argumentos, Señor, y también derriba toda altivez y permítenos humillarnos delante de ti. Si hay alguien que no es salvo, hoy te suplico que sea el día de su salvación. Señor, atrae a tu pueblo a ti. Señor, que todos vengamos humillados hacia ti. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Mateo capítulo 2, versículo 2. Versículo 1, Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén, hermano, usted no puede rechazar este acontecimiento. Jesús nació en Belén. Amén, hermanos. No podemos negar ese hecho histórico, ese hecho bíblico. Dice: en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. En primera instancia, tenemos que entender que para nosotros lo correcto es que el centro de nuestras vidas, el centro de todo esto que está sucediendo en estos tiempos, es el Señor y no nosotros. Por eso, hermanos, aunque no está mal que usted compre cosas y si tiene para comprar ropa, está bien, solo que no se endeude, que no se vuelva loco. Pero el centro aquí no eran los magos, no era Herodes, no era ni siquiera los pastores, no, es el Señor. El Señor es lo importante aquí. El Señor es el que recibe la gloria. La Biblia dice: si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Siempre pensemos en eso, para la gloria de Dios. Pero hoy en día el enfoque son los niños, el enfoque es el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 3, en el versículo número 21 dice: a Él sea la gloria, escuche, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En toda la historia bíblica del nacimiento del Señor Jesucristo, vemos que postrándose en ellos lo adoraron. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestras vidas deben ser para rendirnos, para postrarnos delante de nuestro Señor y adorarle. Mateo 2:11 dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Entonces el enfoque es Él. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Para Él es el importante. Él es el que recibe exaltación. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. No es para agradar a ninguna persona. La prioridad siempre es el Señor. En la humanidad, en el nacimiento de Cristo, todo el mundo celebra su nacimiento y se llaman cumpleaños. Pero usando esta ilustración, yo solamente quiero llevarles a una reflexión en esta hora. Cuando alguien cumple años, cuando se hablan de regalos, ¿a quién se entregan? Es triste ver cómo la mentira, el engaño, el consumismo, y es triste cómo cristianos se dejan arrastrar por ese consumismo tan terrible. Alguien dijo: felices compras impulsivas y prósperas deudas 2024. Ese no es el enfoque, hermano. El cristiano debe ser sabio y no dejarse llevar por esas tonteras. ¿Dónde dice la Biblia que en Navidad hay que dar regalos? No dice eso. Más bien estos hombres abrieron sus tesoros y entregaron estos regalos, estos presentes. ¿A quién? Al Señor. Aquel niño, el Señor Jesucristo recibió por parte de estos tres sabios o de estos gentiles, más bien tres obsequios, no eran tres personas. Dicen que unos magos, ellos recibieron presentes. Estos presentes que ellos recibieron perduran hasta hoy en la historia de las historias. Todo el mundo sabe esto: oro,
incienso y mirra. Aquellos tres presentes, hermanos, tienen un significado más profundo que el literal. Debemos mirar lo que la Biblia habla de eso. Dice oro, incienso y mirra. Cuando usted estudia la Biblia, debe entender que estos tres obsequios, estos tres presentes que ellos entregaron en ese momento al Señor, era la forma en que se honraba, en que, hermanos, se daba honra a un rey. No se daban a cualquier persona. Si vemos la historia bíblica, empecemos por Isaías capítulo 60, vemos que estos tres obsequios, estos tres presentes que trajeron ellos tenían un significado bien importante. En Isaías capítulo 60, en el versículo 6, es una profecía mesiánica, es un texto mesiánico apuntando al Señor Jesucristo. Dice en el versículo 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro, ¿qué dice? E incienso, y publicarán alabanza de Jehová. Ya había sido profetizado, por eso creemos que esos magos o magistrados eran creyentes. Dice el texto que era la forma de honrar a un rey. En el Salmo número 72, que también es un salmo mesiánico, Salmo número 72, en el versículo número 9, dice la Biblia, Salmo 72, versículo 9. Por favor, si lo encuentra rápidamente, dígame. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán. Es exactamente lo que sucedió allí en Mateo capítulo 2. Ellos se postraron delante de él. Todas las naciones le servirán. Este es un salmo mesiánico. Habla, pero también está hablando en primera instancia de los presentes que recibió Salomón en su reinado. Pero si usted ve, si usted estudia la escatología bíblica, el Salmo 72 es un salmo que se enfoca a un rey. Y obviamente es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey prometido a Israel. Y es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, vemos a Salomón, que dentro de la profecía, Salomón también implica un tipo del Señor Jesucristo. En primer libro de Reyes, en el capítulo número 4, en el versículo 21, dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos. Bueno, le traían a él, pero cuando vemos que la reina de Sabá vino a ver la fama de Salomón, ella le trajo unos presentes a Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 y 2. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, mirra, oro en gran abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Entonces, en la historia bíblica se adoraba, o más bien se honraba, se daba respeto a un rey trayéndole estas clases de presentes. Ahora, ¿por qué los magos le trajeron estos regalos que se le daban a un rey? Bueno, porque estaban haciendo el rey de los judíos. Porque ellos sabían que el que estaba ahí
ese bebé que no había, cuando los magos llegaron ahí a la casa, el Señor ya tenía 2 años de edad. No estaba ahí como enseña la religión con pañales, no. Tienen que leer la historia bíblica. Busqué su texto nuevamente en Mateo capítulo 2. ¿Por qué creemos eso? Bueno, el relato bíblico lo deja saber claramente. En Mateo capítulo 2, en el versículo 7, después de que Herodes, recuerde la actitud de Herodes. ¿Cuál fue la actitud de Herodes que estudiamos? Herodes se turbó. Herodes odió al Señor Jesucristo como muchos. ¿Por qué? Porque había venido otro que reclamaba el título que tenía Herodes. ¿Cuál era el título que tenía Herodes? Era el rey de los judíos. ¿Y qué fue lo que dijeron los magos cuando llegaron? En el Mateo capítulo 2, versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Por la misma razón que muchos se turban y odian al Señor Jesucristo, odian la palabra de Dios, odian a nosotros los predicadores, porque alguien está reclamando ser el rey de su vida. Es triste pensar cómo el Señor Jesucristo dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Para Herodes era una pesadilla la venida de otro rey llamado Jesús, porque un rey domina nuestras vidas. Dígale a alguien lo que tiene que hacer, dígale a alguien que tiene que congregarse, dígale a alguien que tiene que dar dinero para la obra misionera, dígale a alguien que se aparte del pecado, de la fornicación, dígale a una mujer que se vista como Dios manda y verá cómo se turba, igual que Herodes. Ahora, cuando Herodes se dio cuenta de esa amenaza, ¿cómo se llama esa amenaza para todos que son como Herodes? Jesucristo. Pero para aquellos que hemos entendido lo que Él hizo por nosotros, Él no es una amenaza, Él es una bendición. Porque sabemos que todo lo que Él nos diga, nos mande a hacer, es para nuestro bien. Es porque Él nos ama. Y Él en Mateo 2:7, entonces si usted entiende este contexto, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él sabía el tiempo de la aparición de la estrella para saber cuántos años tenía el Señor. Y cuando Herodes quería engañar a los magos, siempre se le viene eso a la mente a uno. Versículo 8 dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Él no quería adorarle, ya la Biblia presenta que él quería matar al niño, ¿recuerda? Eso lo leemos en el versículo 13, Mateo 2:13. Sigamos estudiando la Biblia. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Muchos quisieran matar a Cristo, pero como no pueden, quieren matar al predicador. ¿Sabe por qué? Por su vida sucia, por su mujer fornicaria, mentirosa, borracho, marihuano, adúltero, mentiroso, y quieren matar al predicador por su porquería de pecado. Y déjeme decirle que ese pecado le va a hacer llevar al infierno, le va a podrir en el infierno por toda la eternidad, a menos de que hoy venga y se humille delante de Cristo y le pida que le salve. Herodes quería matarlo porque Herodes no quería que nadie le dijera lo que él tenía que hacer. Y cuando se dio cuenta que los magos no pudieron, él no pudo engañar a los magos, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 16, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Como muchos se enojan cuando escuchan lo que Cristo quiere que usted haga. Por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2. ¿Por qué quería matar a los niños de 2 años? Porque los magos le habían dicho el tiempo. ¿Cuál tiempo era? 2 años. Ya el niño tenía 2 años.
Quítese esa religiosidad que él estaba en pañales. No, él tenía 2 años, el Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice Mateo 1:2, vinieron unos de Jerusalén, a Jerusalén unos magos, y ¿dónde está el rey de los judíos? Es interesante cómo ellos supieron eso. Ya ellos habían leído, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6, la Biblia había hablado que un niño iba a nacer. Isaías 9:6. Pero ese niño iba a tener un reino, iba a ser un rey. Ellos lo sabían, eran creyentes. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí habla, hermanos, de muchas de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Él es eterno, Él es el todopoderoso, es fuerte, hermanos. Él es admirable, o admirable en aconsejar, más que dice el texto. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Ellos habían entendido que el que estaban adorando era al rey. Hermano, ¿qué aprendemos de esta historia? Porque ellos ofrecieron eso. Eso tiene un significado, hermano. Sabe que en el plano espiritual es exactamente lo que nosotros necesitamos darle a Él. Necesitamos darle oro, incienso y mirra. Ahora, si usted mira la Biblia claramente nos deja saber estas figuras, hermanos, estas analogías que la Biblia presenta. Si usted mira, número 1, oro era un metal precioso que se usó muchas veces en el Antiguo Testamento para recubrir los accesorios del tabernáculo, así como para el mobiliario, para la decoración del templo. El oro aparece para simbolizar muchas veces lo divino, lo inalterable de Dios. Si usted mira el arca en el lugar santísimo, es el tipo más completo de Cristo. Si usted puede ver, quiere estudiar tipología del Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, el arca del pacto es un tipo más completo de Cristo. El arca estaba hecho de madera, pero estaba recubierto ¿de qué? De oro. Esto habla de la unión hipostática de Cristo. La madera tipifica la humanidad, pero de acacia tipifica una humanidad incorruptible de Cristo, sin pecado. Él es tanto hombre, y el oro es una tipología de la deidad de Cristo, tanto hombre como tanto Dios. Cristo es Dios, Romanos 9:5, dice la Biblia que Él es Dios sobre todas las cosas. Pero la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa unión hipostática hace que Cristo sea único, hace que Cristo sea el único medio de salvación. No hay otro como Él. Tan Dios que tiene el poder para salvarnos, y tan hombre que tuvo el poder para morir y resucitar. Por eso es que Pedro dice, en ningún otro, mire, en ningún otro hay salvación. Ningún otro. Porque ¿quién es Dios si es hombre? No. El hombre puede morir, pero no se puede salvar. Dios puede salvar, pero no puede morir. Entonces necesitamos a alguien que pueda morir y que sea Dios. Y por eso es que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Por eso Jesucristo debe ser adorado y exaltado entre su pueblo. Entonces, cuando vemos el lugar santísimo, todo era de oro, tipifica eso, la deidad. Cristo es Dios, hermanos. Amén. Cuando en Juan capítulo 20, versículo 28, un hombre que no creía, llamado Tomás, y él lo miró y él dijo, él reconoció que era Dios. Él es Dios, hermano. Nadie puede ser salvo sin reconocer que Él es Dios. La Biblia habla, hermanos, de el oro, es algo bien significativo. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento el oro es aplicado al creyente, en 1 de Pedro 1:6, mire cómo la Biblia presenta eso. Ese oro es algo
incorruptible, algo que no se corrompe. La deidad del Señor Jesucristo, Él es santo, Él es puro. No podemos cambiar su santidad y aceptar cosas que el mundo quiere hacer meter en nuestras vidas, en nuestra iglesia. No, hermanos. Dios es santo, Dios es puro, y no podemos de ninguna manera aceptar ninguna clase de pecado. Ahora, cuando aplicamos esta idea a nuestras vidas, Pedro dice esto. Busque ahí la Biblia, Primera de Pedro 1:6. Es interesante cómo la Biblia nos enseña acerca de esto, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Está ahí, hermano? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escuche, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire el contexto: afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y aquí entra la figura, mucho más preciosa que el oro. Entonces, ¿qué es lo que es más precioso que el oro aquí? La fe. La fe. Entonces, muchos son muy cristianos cuando todo está bien. Muchos quieren ahorcar al diablo, quieren ganar almas, quieren hacer todas las cosas cuando todo está bien. Pero ¿qué cuando las cosas no están bien? Cuando viene prueba. La fe que usted dice tener, la fe que usted dice profesa tener, Dios la va a probar. Y no es porque Dios no sepa si su fe es débil, si su fe no es fuerte, o en algunos casos su fe es falsa. Cuando Pablo habla de la salvación por gracia, por medio de la fe, él está hablando si hay o no hay fe. Pero cuando entra Santiago a hablar de la fe, no está hablando si hay o no hay fe, sino si su fe es genuina o su fe es falsa. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Hay muchas personas que profesan conocer a Dios. Eso es algo hoy típico. Hay personas que vienen, hoy están sentados aquí en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Su fe es falsa, por cuanto su vida es pecaminosa. La Biblia dice que el que practica el pecado es de Satanás, es del diablo. Su padre se llama el diablo. Por eso los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es una fe falsa. La fe se prueba. Entonces, ellos ofrecieron oro. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted le ofrezca a Él? Una fe genuina. Una fe, lo que podemos entregarle a Él. Si hay algo, mire, si usted quiere agradar a Dios, mire, cualquiera que recibe un regalo, ¿cómo se siente? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere darle al Señor un presente, no hoy, sino su vida, el próximo año, su vida, es una vida de fe, es una vida, hermanos, y la palabra fe aquí se refiere también a fidelidad, hermanos. No importa que venga enfermedades, yo me voy a permanecer fiel. Él dice, hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuánta fe tiene usted? Va a ser sometida a prueba. Quizás la enfermedad de un niño, quizás una noticia difícil para su vida. Y no, eso, mire, hermanos, sáquese eso de su mente, esa falsa doctrina que dice que venga a Cristo y pare de sufrir. Eso es una mentira. En Primera de Pedro, aquí mismo, recuerde que Pedro está predicando a unos cristianos gobernados por Nerón, un gobernador cruel que odiaba a los cristianos. Escuche, los cristianos en ese contexto estaban siendo asesinados por ser cristianos únicamente en un circo romano, y se estaban siendo comidos por los leones. Otros estaban siendo quemados en hoguera. Escucha el contexto, y a nadie le está pasando eso hoy. Así que no venga con chilladeras, ay, es que estoy pasando pruebas. No, muchas veces lo que usted está sufriendo no es una prueba, es por causa de su pecado, es por causa de su desobediencia. Eso es otra cosa. Usted tiene que aprender a diferenciar entre una prueba y una disciplina de parte de Dios. Estoy en una prueba, a ver, cuénteme su situación. Yo no la he vuelto a ver aquí en la iglesia. Yo no he visto que usted esté sirviendo a Dios, no he visto que usted esté ganando almas. Entonces no me diga que eso es una prueba. Mire cómo vino hoy a la iglesia por esa situación,
Porque Dios es el que ama, disciplina y azota. Y dice, no seáis como el mulo, como el caballo, hermano, que si no se aplica disciplina, entonces no se acercan a Él. Usted hoy está en la iglesia, fue porque Dios, eso es una evidencia que usted es un hijo de Dios, gracias a Dios. Dios es el que ama, disciplina. Y usted está aquí en la iglesia por esa castigo, disciplina que Dios le está dando, pero no es una prueba. ¿Qué es una prueba? Una prueba es como dice aquí el texto, tengáis que ser afligidos en diversas. Cuando usted es fiel a Dios, y mire, usted está en su hogar, usted tiene su altar familiar, su devoción, su lectura, usted trata de esforzarse de amar a su esposa, de someterse a su marido, de creer a sus hijos, usted está dando sus diezmos, sus ofrendas, todo está bien. Y usted dice, pero si todo está bien, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Cierto? Eso dice el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios está probando su fe. Y Dios está probando esa fe para hacerlo un cristiano más fuerte, para llevarlo a otro nivel. Pero ¿por qué? Si estamos buscando a Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios está probando su fe. Y si usted pasa esa prueba, usted está agradando a Dios, usted está honrando a Dios. Oro, incienso y mirra son regalos para un rey. Si usted quiere agradar a Dios, hermanos, permanezca fiel aún en momentos difíciles. Hay muchos cristianos que por cualquier cosa se desaniman, por cualquier cosa dejan de venir a la iglesia, por cualquier cosa dejan de leer la Biblia, por cualquier cosa. Hermano, ¿qué le ha hecho el Señor? ¿Qué parte de sus clavos, de su corona le ofendió para alejarse de Dios? Si usted dejó de venir a la iglesia por causa de personas, usted vino aquí por causa de personas y no por causa de Cristo. Porque si fue por Cristo, miren, nada nos hace Cristo para ofendernos y para desanimarnos. Él nos llena de favores. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, dice la Biblia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La fe es probada a través de circunstancias. Primera de Pedro 4:12. Dice la Biblia en ese contexto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Escuche, querido hermano, especialmente los recién convertidos. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba. ¿Con qué se prueba el oro? Con fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es algo extraño, hermanos. A toda persona, hermanos, les pasa cosas difíciles. Las mismas pruebas que destruyen a un inconverso son las mismas pruebas que fortalecen nuestras vidas. En primera de Pedro estamos leyendo: sino gozaos, versículo 12, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Para qué, hermanos, son estas pruebas? Muchas veces, versículo 9 del mismo pasaje, perdón, 1 Pedro 5:9 dice: el cual resistid firmes. En su contexto de ser sobrios y velad frente al ataque del diablo, sabiendo que los mismos, otra vez, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo, hermanos. No piensen que usted es el caso único. No, hermanos, eso que le está pasando a usted le pasa a todos los hermanos en todo el mundo. Usted recién se convierte y la familia nos va a empezar a rechazar. Eso es normal, eso es normal. Usted se convierte y parece que todo le va a empezar a ir mal. Eso es normal. ¿Por qué? Porque es que, hermano, usted tuvo toda una vida en las manos de Satanás. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice Judas en el versículo 4, creo: y viene un ganador de almas por el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo, y lo arrebata, se lo quita a Satanás. ¿Usted cree que Satanás va a estar contento? Por eso dice: sed sobrios y velad, dice aquí el versículo 8, en el mismo texto. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién? Pues a los que acabó de
a los que se le arrebató de su posesión. Y por eso, en ese crecimiento espiritual, en ese avance espiritual, Dios tiene que probar su fe. Dios tiene que probar su fe. A ver qué dice, a ver qué hace, a ver qué actitud tiene, a ver si deja de servir a Dios, a ver si deja de dar sus compromisos a la obra misionera. Pero aquí tiene un propósito. Primera de Pedro 5:10. Pero no se lo olvide, Dios siempre va a estar ahí. Dios no va a poner una carga más pesada de la que usted y yo podamos llevar. Lo que Dios está permitiendo en su vida es exactamente lo que usted y yo aguantamos. ¿Están aquí o no? Y dice en primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, bendito sea mi Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, subrayo otra vez, padecido un poco de tiempo. El mismo, mire, ¿para qué es? Para perfeccionar. Eso habla de madurez. Afirme, fortalezca y establezca. Lo que usted puede darle, hermanos, al Señor hoy, en esa figura de oro, es una fe inquebrantable. Es una fe inamovible. Es que venga lo que venga, nos vamos a mantener firmes. Él usó esta figura para dirigirse muchas veces a su pueblo Israel. Él le dice al pueblo de Israel esto, Zacarías capítulo 13. Eso habla de la angustia de Jacob allí en los años en los tiempos de la gran tribulación. Y dice en Zacarías capítulo 13, Zacarías capítulo 13 versículo 9, dice la Biblia. Si lo tiene, dígame. Si no lo tienes, ya sabe qué hacer. Ponga mucha atención. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿El qué? Mira la figura otra vez. Él invocará mi nombre y yo le diré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Entonces él siempre usa eso. Él va en Malaquías 3:3, usa la misma idea para referirse a su pueblo Israel. Malaquías capítulo 3, en el versículo número 3, dice la Biblia, Malaquías 3:3, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Muchas veces hay pecados que fácilmente no pueden salir de nuestra vida, y Él nos va a afinar, Él nos va a afinar. Mire, para que un metal, para que el oro sea cada vez más puro, tiene que pasar por procesos al fuego en altas temperaturas, para que esas aleaciones, esas contaminaciones, ¿qué? Dios tiene que probarnos muchas veces. Dios tiene que afligirnos. Dios tiene que afinarnos. Job dijo esto en Job 23:10, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como ¿qué? Como oro. Hablando de oro puro. Entonces las pruebas van a venir, pero si hay algo que Dios quiere que usted le manifiesta a Él, recuerde, sin fe es imposible, es que usted se mantenga firme. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano, porque el día malo viene, el día malo viene. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Él nos da la armadura de Dios. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y acabando todo, estar firmes. Eso es lo que Dios quiere a usted en este tiempo tan peligroso, el próximo año, que usted se mantenga firme. Y eso es una forma como si usted le estuviera ofreciendo a Él que aquí está mi fe como oro, oro puro. Pasó esta prueba, pasó la otra, hermano, y déjeme decirle, usted está pasando una prueba. El cristiano está en tres posiciones: o saliendo de una prueba, o está en una prueba, o está entrando a una prueba. Bienvenido a la vida cristiana. Amén. Así que deje la chillería, deje estar ahí como un bebé. Ay, pastor. Hermano, esa es la vida cristiana. Así Dios forma cristianos fuertes, cristianos firmes. Él dijo, me probará y saldré como oro. Qué fe, ¿no?
Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. A veces decimos: bueno, Señor, y todos se ven tan bonitos aquí, a la verdad, y sobre todo el domingo, y hasta se bañan y huelen a rico y se peinan. Y Señor, pero ¿qué habrá ahí en el corazón de ellos? Y a veces uno no sabe. Pero cuando llega la prueba a las vidas de los cristianos, dice: ahí está. Cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Entonces algunos están zarandeando y vamos a ver qué sale. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Muchos se quedan ahí. ¿Qué pasó? No, pastor, es que esto y lo otro. Y yo, lástima. No pasaron esa prueba. Señor, ayúdalos a que la próxima vez, entiende, y cada vez que venga una prueba, piensa en esto: y saldré como oro. El Señor prueba los corazones. Mire, cuando habla el Señor sobre nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo, y que, hermanos, la obra de cada uno será probada. La obra de cada uno será probada. Y dice 1 Corintios 3:12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro. ¿Cómo está edificando su vida? Sobre la fe en las escrituras, oro o plata o piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, pero el día, o sea, el día del tribunal de Cristo, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si su fe es genuina, si su fe es falsa, se va a quemar. Cualquier circunstancia lo va a alejar de Dios. Cualquier circunstancia lo va a mandar al mundo. Pero si su fe es genuina, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, pase lo que pase, vengan pruebas, como dice Mateo capítulo 7, no importa, hermanos, puede venir a su vida, como dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es ser fundada sobre la roca? Bueno, cualquiera que oye estas palabras y las hace, está hablando de fe. La fe es por el oír, y el oír por las palabras de Dios. Miren la pandemia, cuántos cristianos revelaron lo que eran: inconversos, falsos cristianos. Cuántas iglesias no aguantaron ese fogonazo de la pandemia y se cerraron, y hasta el día de hoy se murieron. Porque el fuego las probó, el fuego las probó. Esta semana hubo un incendio aquí, ¿no? Y ardió toda esa casa vieja. Pues gracias a Dios, porque la van a arreglar y no se murió nadie. Bueno, tristemente hubieron pérdidas animales. Sí, se murió un gatico y un perrito, pero lo más, no tienen alma. Bueno, pero el oro prueba, hermano. El oro, el fuego prueba el oro. Y ellos vinieron del oriente y le trajeron oro, no cualquier oro, oro fino, oro probado, oro bueno. ¿Por qué? Porque son regalos para un rey. ¿Qué le va a dar usted al rey? Una fe genuina, una fe inquebrantable. Pero ahí, número 2, no solamente dijimos oro. Nuestro regalo para el rey es una confianza en sus promesas, es una fe inquebrantable, una fe en su palabra, que pase lo que pase, yo me voy a mantener fiel. Y aquí hay una aplicación bien sencilla. Si la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No es el psicólogo, es la vara. No es el psiquiatra, es la vara. Amén. Y su fe va a ser probada, va a venir el bienestar familiar, le va a amenazar, le va a quitar los hijos. Manténgase fiel a lo que dice la Biblia, hermano. Manténgase fiel, fiel. Van a venir problemas en su matrimonio, no. Pase lo que pase, amor, no nos vamos a divorciar y punto. Ya, así es que se dice. Sí, van a haber circunstancias difíciles, pase lo que pase, no me voy a ir de la iglesia y punto. Vamos a arreglar los problemas, vamos a orar para que esto pueda funcionar, pero no me voy a ir de la iglesia. Dios quiere que mi fe sea cada vez más fuerte. El incienso. El incienso era una goma resinosa que se presenta en forma de lágrimas de 2 centímetros. Se secan,
difunden un olor balsámico cuando se queman. El incienso entraba en la composición del aceite santo. Usted lo puede buscar ahí en Éxodo 30:24. El incienso incluía en el aceite venido sobre la ofrenda de flor de harina, Levítico 2:1. El incienso era finalmente quemado con fuego, Levítico 6:15. Se vertía el incienso puro sobre los 12 panes de la proposición, Levítico 24:7. El altar del incienso se constituía parte del lugar santo, la segunda parte del tabernáculo. Y este altar del incienso era de cedro y era cubierto de oro también. Lo enseña el primer libro de Reyes 6:20 al 22. Ahora, es interesante, hermanos, que el altar del incienso representa la intercesión de Cristo por nosotros. El incienso, hermanos, cubría de olor agradable el lugar. Es interesante cómo la palabra de Dios habla de esa obra de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llevamos a la aplicación, recuerde, la Biblia explica la misma Biblia. Pablo dice en 1 Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si vamos a la Biblia, al Salmo 141, ahí la Biblia habla del incienso, del incienso. Salmo número 141, busqué su Biblia. ¿Por qué estos magos le ofrecieron oro, incienso y mirra al Señor Jesucristo? ¿No pudiéramos hoy también ofrecer esto? Dice el Salmo 141, versículo 1, dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso que representa aquí. Bueno, un versículo más para darle a usted una fortaleza en esta figura. Entonces aquí dice cómo, es un símil, como el incienso. Si vemos a Apocalipsis capítulo 5, en el versículo número 8, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, cuando lo tenga diga amén. Dice, pero sí lo encontró, porque usted dice amén y ni siquiera lo ha encontrado. En la misma iglesia ya diciendo mentiras. Dice la Biblia, ¿lo tiene? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Y ahí dice, que son las oraciones de los santos. Ahora, si vemos, hermanos, la obra de Cristo como nuestro intercesor, leemos en Efesios 5:2, el incienso producía a ser quemado un olor agradable delante del Señor. Y dice aquí Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Cristo como nuestro intercesor, dice la Biblia que Él nos puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo llevamos a la aplicación, hermanos? Si hay algo que le agrada a Dios, es que usted y yo oremos. Entra como incienso delante de Dios. La oración de los santos, la oración de los santos. Él dice que estos venían delante del Cordero, tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si hay algo que al Señor le agrada, es que su pueblo ore, que su pueblo dependa de Él. Hermanos, Él dice para que su gozo sea cumplido. Hermano, cuando oramos, estamos ofreciendo incienso a través del sacrificio de Cristo, a través del mediador entre Dios y los hombres. Nuestra oración sube como incienso delante de Dios. Debemos orar más, hermanos. Sí. Debemos orar por todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios con acción de gracias.
y les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si hay algo que ofende a Dios, es una vida de quejas. Deme un cristiano que no ora, es fácil de saber. Yo sé cuando usted no ora, por la quejadera. Parece una caja de pollos, hermano, una chilladera ahí. Hermano, ore más. Hermano, no se preocupe por nada, ore por todo. Oremos más. Eso es el incienso. Dice, suba mi oración, dijo el salmista, delante de ti como el incienso. Como el incienso, dice. Esas son las oraciones. Necesitamos una vida. Y mire el altar del incienso. Necesitamos tener un altar en casa, como familia. Esos pleitos, esas peleas entre papá, entre mamá, entre padres, hijos, entre hermanos. Esa actitud de Caín, el hermano matando, que queriendo matar al otro y peleando y jalándole los cabellos y mordiéndolo. Hermano, falta de oración en casa, hermano. Papá, mamá, sentados en una mesa o en el piso o al borde de la cama, donde sea, con una Biblia abierta, el papá leyendo la Biblia, sus hijos orando, su esposa orando. Eso agrada al Señor. Incienso, regalos para un rey. Honrar a Él, la presencia de Dios en el hogar. A través de una mujer que ora como Ana. Ana oraba por su hijo, que ella era estéril y oraba por Samuel. Jehová oye, hermano, Dios oye oraciones. Necesitamos ser cristianos de oración. Y número 3, dice la palabra de Dios, es un bosquejo muy fácil. Oro, confianza en sus promesas, una fe inquebrantable. Número 2, incienso, una vida de devoción, de oración, de intercesión. Cristo intercediendo por otros, nosotros intercediendo por los pecadores, por los hermanos, por los misioneros. Pero número 3, mirra. La mirra, de ahí sale la palabra Esmirna, el nombre de Apocalipsis 2:8, que significa amargo. Esmirna o mirra es amargo. Era una resina gomosa de un arbusto que crece en regiones circundantes en África, y su sabor es amargo. Esa mirra tiene propiedades astringentes, usándose como antiséptico, estimulante en tiempos pasados. También se usaba como perfume. Dice, mirra y aloe y casia exhalan todos tus vestidos, del palacio de marfil te recrean, dice el Salmo 45:8. La mujer ramera en Proverbios 7:17 dijo, he perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Eran los ingredientes del aceite de la santa unción para los sacerdotes en Éxodo 30:23. Se usaba también para la purificación de las mujeres. Esther capítulo 2 versículo 12. Se usaba para embalsamar. Se usó mirra en el nacimiento de Cristo y se usó mirra en la muerte de Cristo. Juan 19:39. Se usaba como calmante. Al Señor Jesucristo querían darle mirra también ahí para su dolor y Él no lo quiso tomar. El Señor Jesucristo tiene que ver con mirra en el nacimiento, ya miramos Mateo 2:11, y mirra en su muerte en Marcos 15:23. Mirra en su sepultura también. Lo embalsamaron con mirra. Mirra da buen olor, dice Cantares 1:12. Ahora, es interesante que la mirra no se podía comer, pero la mirra sí daba un olor agradable, un olor agradable. Se parece al incienso, pero la mirra habla de otra cosa. En Efesios capítulo 5, en el versículo número 11, dice aquí, la ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante, pero el pecado, hermanos, es interesante esto. Mire, antes de leer esto, dice aquí, versículo 3, después de leer del sacrificio es un olor fragante. La muerte de Cristo es un olor fragante. Lo usamos para ahorita también, pero usando la figura de que la mirra da un buen olor, dice en Efesios 5:3, pero fornicación, lo contrario. Y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades,
ni truhanerías, o sea, chistes verdes, groseros, sucios, que no convienen, sino antes acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si usted todavía piensa que es cristiano o que es cristiano y vive en fornicación, usted está totalmente engañado o engañada. La Biblia dice que un fornicario no entra al cielo y punto. Si usted es un fornicario pero llegó a Cristo, una evidencia que realmente usted ha sido salva, que usted ha sido salvo, es que inmediatamente que usted es salva, que es bautizada, que es enseñada, urgentemente usted va a querer apartarse del pecado. Pero si usted lleva tiempo relajado, relajada en el pecado de la fornicación, y ahí viene a la iglesia y viene con la Biblia, y usted no le preocupa nada, usted va camino al infierno. Usted no es un hijo de Dios. Usted necesita nacer de nuevo el día de hoy. La Biblia todavía sigue diciendo que la paga del pecado es. Cuando usted ve un cuerpo muerto, ¿a qué huele? Huele a feo. Delante de Dios el pecado huele a eso. Huele a eso. Eso lo enseña, o ese principio está claramente aquí en este pasaje se evidencia, y dice aquí en el versículo 6, aquí mismo Efesios 5, 6, y ya vamos a otro texto: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie lo engaña, ni su corazón. Si usted vive en pecado, querido hermano, es una evidencia que el sacrificio agradable delante de Dios de Cristo no ha sido aplicado en su vida. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice: no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. 2 Corintios 2:14, busque su Biblia. Cada vez que un cristiano peca y no arregla eso con Dios, está oliendo delante de Dios a horrible. Y la mirra es un olor agradable, fragante. Una vida santa. 2 Corintios 2:14 dice la Biblia, leas la Biblia: más a Dios gracias. 2 Corintios 2:14, si lo tiene, diga amén. Dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire esto, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, mire, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿A qué huele un muerto? Déjeme hacerle una pregunta en esta mañana: ¿a qué huele usted delante de Dios? A pecado, a muerte, a fornicario. ¿Sabe a qué huele un fornicario delante de Dios? Eso da asco delante de Dios. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cristianos que dan asco, cristianos que viven en pecado y todavía piensan que están bien. Ofrecer mirra al Señor es una vida de buen testimonio, una vida santa, una vida pura. Eso es lo que Dios le agrada, hermanos. Dios no quiere unos cristianos que escondiendo pecados. No. Dice aquí: somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, esto ciertamente el olor a muerte, olor a mortecino, huelen a podrido, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando la hermana de Lázaro le dijo al Señor: quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Hay muchos que hieden ya, muertos en sus delitos y en sus pecados. No importa que usted se bañe y se aplique perfume, delante de Dios usted huele a muerto. Usted huele a pudrición, su adulterio, su fornicación. Usted es alguien con un olor asqueroso delante de Dios. Pero cuando usted viene a Cristo, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es hora que usted venga
y se aleje de ese pecado. El que oculta su pecado no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aléjese de esa porquería de pecado y quítese ese olor a muerto, quítese ese olor a podrido y límpiese con la sangre de Cristo y huela hoy bien para Dios. Aléjese de ese adulterio, aléjese de esa maldad, deje que Dios le limpie y ahora usted pueda oler correcto, grato olor de Cristo en los que se salvan. Y es de ya, porque es de 4 días. Y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Dios quiere que usted salga de ese pecado, salga fuera de eso. Venga hoy a Cristo. Jesús dijo: quitar la piedra. Deje que Dios quite esos obstáculos. Aléjese de esa persona que quiere incitarle al adulterio, a la fornicación. Quitar la piedra, quite la piedra. El Señor no va a quitar la piedra, Él va a resucitar el muerto, pero es deber de nosotros quitar la piedra. Quitar ese obstáculo, quitar eso que impide, esas malas amistades, esa mala música, esos pensamientos incorrectos. Cuando la iglesia de Filipo le dio una ofrenda a Pablo, él dijo: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuál es su regalo para el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere antes de hundirse en un materialismo, en un consumismo excesivo, en una cantidad de tonteras, de que tienen que estrenar, que tienen que hacer una cosa, que tienen que hacer la otra? Algunos ni vinieron a la iglesia por estar por allá metidos comprando una cantidad de cosas innecesarias para agradar a gente que ni les importamos. Lo que usted tiene que hacer es agradar a Dios. Oro, incienso y mirra, los regalos para un rey. Necesitamos venir hoy a Él y decir: Señor, vengo a ofrecer, voy a abrir el tesoro de mi corazón. Dice Mateo 12:35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el malo, Mateo 12:35, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué le va a ofrecer usted hoy al Señor? ¿Qué le va a ofrecer usted al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Le va a seguir ofreciendo una vida inestable, sin fe? ¿Le va ofreciendo una vida sin oración, sin devoción, sin caminar con Él? ¿Le va a seguir ofreciendo una vida de pecado? ¿Usted no le da vergüenza después de todo lo que hizo Dios por usted, enviando a su Hijo? Y usted vive una vida así, como un sinvergüenza, como hermano, como un irresponsable, todavía viviendo en pecado, en maldad. Y usted piensa que está agradando a Dios. Pues al Dios de la Biblia no lo va a agradar así. A Dios usted no viene a traerle cualquier cosa. Tiene que ser oro, incienso y mirra. No es lo que usted quiera. Dios sabe, sí, Dios sabe que usted es un cochino, una cochina que se la pasa revolcándose en el pecado como una ramera. No, Él quiere una vida santa, Él quiere una vida pura para usted. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted cree que esa vida de quejas, una vida sin oración y una vida en el pecado, usted cree que eso lo recibe Dios? ¿Usted cree que eso le agrada a nuestro Señor? Piénselo. Es hora que usted venga al altar y le diga: Señor, perdóname. Hoy tomo la decisión de arrepentirme de eso y más bien ofrecerte oro, una fe genuina, una fe inquebrantable, una devoción, incienso, oración, intimidad con Dios, caminar con Dios, y mirra, un buen testimonio, un olor fragante. ¿A qué huele usted, hermano? Dice la Biblia que ellos vinieron, entraron en la casa y vieron a la madre y al niño y lo adoraron. Y postrándose, abrieron sus tesoros y le trajeron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Qué le va a dar hoy al Señor? ¿Se va a postrar delante de Él? ¿O se va a enojar como Herodes? ¿Quiere matarlo? ¿Lo va a ignorar?
como los judíos, como los sacerdotes, conocimiento sin acción, o se va a humillar como los magos? ¿Qué va a hacer usted? Señor, bendice tu pueblo, tu iglesia. Mi oración es que tu Espíritu Santo mueva a ellos a responder. ¿Se va a postrar como los magos? ¿Lo va a ignorar como los sacerdotes? ¿Se va a enojar? ¿Lo va a odiar como Herodes? ¿Qué va a hacer usted hoy? ¿Qué va usted a hacer con esto? ¿Va a seguir en esa vida tan podrida, tan terrible, oliendo a muerto? ¿O por qué no venir hoy en arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero vivir una vida así, no quiero vivir una vida enojado o enojada como Herodes, que se turbó y quería matar al niño? Sí, los sacerdotes sabían la Biblia, se sabían Miqueas 5:2, pero no hicieron nada para ir a adorarle. Un conocimiento sin acción es evidente de un religioso camino al infierno. O venimos como los magos a esforzarnos 2 años caminando hasta llegar a entrar a la casa de Dios, y postrarse y abrir sus tesoros y ofrecerle una vida santa, una fe genuina, una confianza inquebrantable en sus promesas, una vida de oración como incienso que sube delante de Él, una vida de buen testimonio, una mirra que trae olor de vida para vida. Hoy venimos a abrir nuestros tesoros. El hombre bueno de su corazón, de su tesoro, saca buenas cosas, pero el hombre malo de su corazón saca malas cosas. Señor, ayuda a tu pueblo a traerlos a ti y permítenos ofrecer lo que tú mereces: oro, incienso y mirra, los regalos para un rey. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.